Muchas gracias. Los 8 aprendizajes fundamentales, ¿no? Vamos a, sin más de tiempo, vamos a invitar a Walter para que haga una ponencia respectiva. Él ya es bastante asiduo en estos temas. Y por favor, el público presente, colegas, vayamos avisando las preguntas, que espero sean como lluvia, por favor, como esa lluvia aquí en nuestra rica ciudad de Juliaca. Mientras va avisando, después viene Simón también con la parte de debate. Dice que vamos a abrir debate aquí, por favor. Yo mientras va listando Walter lo suyo. Sí, adelante. Bien, colegas, buenas tardes. Gracias por la invitación, Gabriel. También agradecer a la promotoría de este colegio. Creo que ya los docentes tienen un acercamiento previo a lo que es el sistema curricular nacional. Ya tienen saberes previos estructurados respecto a este tema. Más bien sería bueno poner en tapete dos cuestiones que me parece que son importantes. Uno es, la pregunta es si es posible una articulación del PCR al sistema curricular nacional y hasta qué punto es pertinente el año que viene, 2015, generalizar la aplicación del currículo regional en nuestra región Puno. Creo que son dos aspectos que tenemos que abordar en esta jornada, porque estoy seguro de que muchos queremos estar claros también en estos puntos. ¿Hay la posibilidad de articular o no? Entendiendo que son dos propuestas diferentes. La del Ministerio es una propuesta concebida bajo un enfoque por competencias y la nuestra es un modelo sociocrítico procesual estructurado por saberes. No creo que en esa parte vamos a tener que aportar también para deslindar estos aspectos, ¿no? Y hasta qué punto también podemos trabajar una metodología de articulación con el nuevo sistema. Bien, entonces estamos a la idea para que ya comencemos al final de esto con la conversa. Bueno. Gracias. Me parece puntual lo que plantea Simón. Antes, buenas tardes a todos ustedes. Lo primero que voy a decir acá es lo que he dicho en Huancané, y mucha gente se ha sorprendido porque pensaba que el DCN era un documento todavía aceptable, vigente, pleno y un instrumento poderoso de gestión, ¿no? Las primeras evaluaciones sobre lo que significa un diseño curricular nacional en términos de logros, de impacto, de un trabajo funcional para el docente, todas han terminado con la idea de que no cumplen ninguno de esos requisitos. Cuando se habla del currículum, hay dos coherencias, la coherencia interna y la coherencia externa. La coherencia interna es cómo está organizado el currículum, sus fundamentos, sus capacidades, sus competencias, todo eso. La coherencia externa es en qué medida los usuarios del currículum, es decir, nuestros estudiantes, se benefician con la propuesta del currículum. El primer análisis para destruir el DCN y decir que ya no sirve, y efectivamente no sirve el DCN y ya tiene su partida de defunción, son estas estadísticas. El diseño curricular nacional tiene 2.363 conocimientos. Eso ningún profesor lo puede aplicar en ningún área curricular. O sea, es demasiado, mucho, ampuloso, extenso, no se puede. Pero nosotros hemos intentado aplicar estos conocimientos en las aulas y no hemos podido. Decimos que el año escolar tiene 12 meses, pero no es 12 meses, tenemos 2 meses de vacaciones, ¿no es cierto? Hay que descontar eso, luego los feriados, los sábados y domingos, y si calculamos las horas de trabajo efectivo, no pasan los 7 meses. Y si queremos ser realistas, más o menos son 6 meses de trabajo real en las aulas. Y en esos 6 meses de trabajo real es imposible desarrollar 2.363 con conocimientos. El DCN tiene 2.158 capacidades. Fíjense, 2.158 capacidades, es demasiado. Así seamos genios, expertos, grandes,
estemos bien motivados para el trabajo y pedir a nuestros estudiantes sábados y domingos, etcétera, no se puede implementar 2.158 capacidades. Entonces es un diseño curricular ampuloso, ¿no? Jamás se pensó al momento de elaborar el diseño curricular nacional el tiempo que el profesor necesitaba para desarrollar una capacidad, ¿no? Y el tiempo que uno necesita para desarrollar una capacidad es distinto al tiempo para desarrollar un contenido, un conocimiento. El conocimiento se puede desarrollar en un tiempo breve, pero la capacidad no. Se requiere bastante tiempo para trabajar capacidades. Aptitudes, el DCN tiene 1114 aptitudes. También es demasiado, demasiado. Es decir, hemos tenido un diseño curricular nacional hecho más o menos para cumplir todo eso en 3-4 años, que equivaldría a un año. O sea, el año para la gente que trabajó esto duraba 3 años, ¿no? Y entonces es imposible de cumplir, ¿no? Competencias, tiene 151 competencias, mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño curricular nacional tiene grandes y graves falencias de carácter técnico en la construcción, ¿no? O sea, cómo está estructurado, cómo está organizado el diseño curricular nacional. Aquí tenemos la respuesta. ¿Qué ha encontrado el Ministerio? El Ministerio ha encontrado que esto es un error, que esto no se puede cumplir. ¿Y qué ha decidido el Ministerio de Educación? Claro, y no lo dice en voz alta, lo dice en voz bajita. ¿Saben qué ha decidido el Ministerio de Educación? Ha dicho, señores, este instrumento no ayuda ni a los profesores, no nos ayuda a nosotros como ministerio, no ayuda a los estudiantes, no ayuda a nadie. Y entonces tenemos que retirarlo, tenemos que sacar, tenemos que decir que esto ya fue, está mal hecho, ¿no? Y la siguiente decisión del ministerio es el siguiente: cambiemos este currículum y hagamos algo más simple, vamos a simplificar el currículum. Y entonces el marco curricular que ahora aparece es la simplificación, es el arreglo de todos los errores que presentaba el diseño curricular nacional. Y entonces ya tiene su partida de defunción el diseño curricular nacional. Por cuestiones de tiempo, porque se ha encargado a IPEVA, que es la organización que ahora desarrolla los mapas de progreso, de logros, no se está apurando en plantear, en entregarnos los 7 niveles de dominios de las áreas curriculares. Ha trabajado el tema matemática, ha trabajado el tema ciudadanía, ha trabajado el tema comunicación, y me imagino que el próximo año recién llegarán los otros documentos para completar y luego de esa manera retirar definitivamente el diseño curricular del uso del trabajo con los profesores en todo el país. Entonces, el DCN ya murió. Es un salvavidas, es una ayuda de trabajo por este año para las áreas curriculares donde todavía no han llegado esos instrumentos de trabajo. Esa es la verdad del diseño curricular nacional. He estado ayer en Huancané, varios colegas se aferran al DCN, dicen DCN, yo no quiero el PCR, etc. Yo pienso que están equivocados, están totalmente equivocados, ¿no? Entonces, ya es una decisión oficial y que está planteado en el proyecto educativo nacional la desaparición del diseño curricular nacional. Por gusto insistimos en seguir queriendo usar, ¿no es cierto?, como un argumento de decir yo no PCR, yo continúo con DCN. Ahora veamos otra cosa, otro detalle importante sobre las cosas que están pasando en la educación en este momento. Cuando nosotros vemos el proyecto educativo nacional, el objetivo 2 relacionado al tema calidad, vemos en el subobjetivo P 5.1 dice, y esta es la decisión para cambiar el DCN: establecer un marco curricular
orientado a objetivos nacionales compartidos, unificadores y cuyos ejes incluyen la interculturalidad, la formación de ciudadanos en la perspectiva de la ciencia, tecnología e innovación. Perfecto. Los 8 aprendizajes fundamentales que ahora han llegado son parte del objetivo 5.1, el subobjetivo 5.1 que ya está escrito en el P. ¿Cómo lo tenemos que entender? Van a ser áreas curriculares. O sea, son los nuevos cursos, hablando didácticamente, son los nuevos cursos que nosotros vamos a tener poco a poco, gradualmente, que implementar en las escuelas y colegios. Que van a traer problemas laborales, van a traer muchos problemas laborales, ¿no es cierto? Porque hay algunas que se van a juntar, porque el tema, por ejemplo, comunicación, en comunicación, lengua materna, 2, lengua española, 3 o 2, lengua extranjera, implica que el profesor de comunicación en el futuro va a tener que saber aymara y quechua, va a tener que saber español o castellano y inglés. Y no como ahora, separado, es decir, los de inglés aparte, los de comunicación que solamente enseñan español aparte, y solamente para EBI, para el tema EBI, otros cursos. Sospecho que van a haber varios problemas y las marchas y contramarchas y los problemas laborales, dependerá de cómo se organice el magisterio, harán respetar esos temas, o si no va a tener que integrarse y va a ser un solo área curricular. En Europa, cuando se trabaja el tema comunicación, es un solo área curricular. Es decir, para ser profesor de comunicación ahí hay que saber varias lenguas, ¿no? Y eso ya es un reto. O sea, ¿qué hacemos? Mi inglés del mío está muy limitado, es un inglés básico, elemental. Yo tengo que matricularme ahora en un centro de idiomas y profundizar el inglés. Mi aymara también no está tan bien en la aymara que yo manejo, necesito también profundizar, a pesar de que soy lingüista, el tema de la aymara. Ya me está planteando retos, ¿no? Y eso está ya establecido en el P. O sea, esto es política de Estado. O sea, no es un capricho, no es que el ministro de ahora o Patricia Salas antes de ir se ha establecido eso, no, está escrito taxativamente en el proyecto educativo nacional. Y entonces los 8 aprendizajes fundamentales es muy probable que sean las nuevas áreas curriculares. Incluso algunos especialistas del mismo ministerio ya lo están anunciando como las nuevas áreas curriculares, porque son competencias y le están llamando macro competencias, ¿no? Son los nuevos cursos, digamos. P 5.2, fíjense, diseñar currículos regionales que garanticen aprendizajes nacionales y complementen el currículum con conocimientos pertinentes relevantes para su medio. Este es el tema que discutimos en Huancanel, en Madre de Dios, en los lugares por donde he transitado y el año pasado, en Apurímac, en el Cusco, en Lima, en Ica, etc. El PCR puneño o el DCR de otras regiones o el MCR, hay otras regiones que le llaman marco curricular regional a sus trabajos regionales, no es un capricho de nadie, sino es política nacional y política de Estado. Nos guste o no nos guste, tenemos que trabajar con los currículos regionales. O sea, ahí está escrito y está en el proyecto educativo nacional subobjetivo 5.2. Y entonces, lo que sí está cuestionado es la famosa diversificación curricular. Está cuestionado. Y hay un montón de investigaciones que demuestran que el proyecto curricular institucional no ha ayudado realmente a conectar, ¿no?, los aprendizajes con la realidad o las realidades y la diversidad de realidades que existen en el país. Entonces, señores, ¿esto qué significa? Que trabajar con el PCR es obligatorio. Cuando estuve en Madre de Dios, ¿tienen PCR? Sí, tenemos. ¿Cómo lo han hecho? Ahí está el problema, lo han hecho un grupo de personas, pero tienen. ¿Cómo van a trabajar ahora? Tenemos que trabajar combinando PCR más el marco curricular nacional. Y ahorita vamos a mirar la forma de trabajar
con estos nuevos instrumentos de gestión. Es así de simple. Me voy a INCA, y ahí el PCR, sí, acá se llama DCR contextualizado. Ah, muy bien. ¿Van a trabajar con eso? Sí, porque es política de Estado, lo establece el Proyecto Educativo Nacional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya no podríamos estar en la idea, yo no trabajo con eso. Yo trabajo con el diseño curricular nacional, que el PCR es un atraso, eso ya no tiene sentido. Lo que más bien tendría sentido es decir, cómo mejoramos el PCR en todas sus debilidades. Tiene muchas imperfecciones el PCR, pero el DCN tiene más imperfecciones que el PCR. Por eso lo van a retirar del sistema. O sea, tiene un montón de errores el diseño curricular nacional y más errores que el PCR. Esa es la realidad de trabajo. Entonces, el uso del diseño curricular nacional es transitorio. Entonces, hasta mientras IPEVA no termine de completar, de entregarnos el mapa de logros. Entonces, hay que usar el diseño curricular nacional. Subobjetivo 6.1. Establecer de manera concertada estándares nacionales de aprendizaje. Ya se han establecido estos estándares. El currículum nacional no solamente es por competencias y capacidades, sino fundamentalmente es por estándares. Y esos estándares están en el mapa de progresos. Todo lo que viene en el mapa de progresos son estándares, ¿no? Ahora que van a planificar el currículum, y aquí conversaremos con Simón, que tiene la versión oficial, cómo insertamos los estándares en comunicación, en matemática y en ciudadanía, ¿no? Porque tiene que estar obligatoriamente. O sea, el ministerio dice que los estándares tienen que ser parte del sistema de evaluación de los aprendizajes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del estándar? Que está organizado por niveles de progreso. Son 7 niveles que plantea IPEVA, desde el nivel 1, que es el simple, hasta el nivel 7, que es el más complejo del progreso de los aprendizajes, ¿no? Bueno, ya está establecido, están en camino los demás trabajos de los estándares. PEN 6.4. Ampliar, mejorar e institucionalizar las evaluaciones nacionales y de logros de aprendizaje escolar. Quiere decir que van a haber ahora muchos más evaluaciones, no solamente en el segundo grado de primaria, sino de secundaria, de sexto grado, etcétera, para mirar cómo estamos avanzando en el tema logros de aprendizaje. Todo esto ya está ocurriendo, ya tenemos instrumentos. Pero yo les hago una pregunta: ¿en qué parte de esto, del Proyecto Educativo Nacional, están las rutas? No están las rutas. ¿En qué parte está el concepto de sistema curricular? No hay el concepto de sistema curricular. Es un tema, como de pronto han empezado a desarrollar instrumentos de trabajo y todo estaba en desorden, han tratado de ordenar estos instrumentos con un nuevo concepto llamado sistema curricular. Y han creado un gráfico. Han creado un gráfico. Estas cosas se los dejaré después. Han creado un gráfico que aclara mucho Este es el resumen, son 240 diapositivas sobre todo lo que está pasando en educación, con conceptos, ideas. Si han traído sus USBs, es oportuno que se los lleven, los analicen, los miren, los compartan, etc. Porque esto va a aclarar mucho las dudas que tenemos sobre el trabajo. Bajo el concepto de sistema curricular, organiza rutas del aprendizaje. Mira, ponen el concepto de rutas de aprendizaje, mapa de progreso del aprendizaje y el marco curricular. ¿Cómo hay que entender esta parte? Marco curricular van a ser áreas curriculares, les aseguro, son áreas curriculares, van a terminar siendo nombres de cursos, o sea, de áreas curriculares.
El mapa de progreso son los estándares. Son los estándares. Y las rutas de aprendizaje son metodologías, estrategias, técnicas de trabajo. Es decir, en realidad son caminos metodológicos para alcanzar los estándares. Entonces, no se entiende, no se podría entender el mapa de progreso del aprendizaje, ¿no es cierto?, sin las rutas. Pero no es política de Estado, es un capricho, ese sí es un capricho del ministerio, de algún especialista que ha dicho, ¿y cómo hacemos esta parte? Ah, caramba, los profes van a entender esto. No, mejor se los preparamos también los pasos que deben seguir para alcanzar los estándares. ¿No? Pues vamos a ayudarse. O sea, como antes se preparaban las famosas OTPs, orientaciones para trabajo pedagógico, ahora le han llamado a esas orientaciones rutas de aprendizaje. Esas rutas sí, si entra otro ministro lo puede borrar, es decir, no es parte de las políticas del Estado, lo puede borrar, es decir, ya no trabajamos con rutas. Si alguno de ustedes dice, ya nosotros no queremos trabajar con esas rutas, no nos interesan las rutas, no pasaría absolutamente nada porque no hay una base legal que diga trabajen obligatoriamente con rutas. ¿Ah? Pero las rutas no son malas, aunque algunas rutas están mal hechas. Entonces yo sospecho por qué están mal hechas las rutas, porque los han apurado tanto a los especialistas para hacer, y por factor tiempo ha salido con los errores. Y ustedes cuando leen las rutas está lleno de errores, de concepción, de todo. ¿Qué contienen las rutas? Las rutas contienen capacidades, contienen competencias en función al enfoque del área curricular, ¿no es cierto? Entonces, si es comunicación, el enfoque es comunicativo textual o funcional. Muy bien. Han arreglado en comunicación porque antes se hablaba comprensión, producción de textos, expresión oral. Eso no tiene un fundamento científico, eso, ¿no? Y entonces ahora, eso que se llamaban organizadores, ¿se acuerdan? Se llamaban criterios de área curricular, ahora le han cambiado de nombre y se llama dominios. Son dominios, ¿no? Los dominios entonces son los antiguos organizadores o criterios de área curricular. Para cada dominio IPEVA está haciendo los estándares. Para cada dominio tiene sus estándares, ¿no? Y entonces las rutas de aprendizaje son ayudas metodológicas, que quiere decir estrategias, técnicas, no sé, pasos para conseguir los estándares. ¿Qué es lo más importante de esta propuesta? ¿Qué es lo más importante para el Estado peruano? El segundo punto, el mapa de progreso del aprendizaje. O sea, llegar a alcanzar niveles más elevados de aprendizaje, ¿no? Eso es lo más importante. A ese mapa de progreso del aprendizaje está subordinado las rutas de aprendizaje. Y a ese mapa de progreso se subordina el marco curricular. O sea, lo central ahora para entender el currículum por estándares es que ustedes lean, profundicen el mapa de progreso de los aprendizajes que envía IPEVA. Y está en la página de IPEVA, lo bajan y lo revisan, está en términos de dominios, pero no se confundan cuando lean dominios, si no entiendan que los dominios son los antiguos criterios o organizadores de las famosas áreas curriculares. ¿Sí? Muy bien, pero a este otro lado, en este otro lado, hay un nombrecito que dice currículos regionales. O sea, todo esto hay que trabajar en concordancia con los currículos regionales, ¿no? Porque los conocimientos, los aprendizajes en términos de capacidades y competencias no se pueden solamente lograr con información occidental o información internacional, sino muchas de las capacidades, muchas de las competencias se logran con información local o regional. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar la información local y regional? O sea, los contenidos locales y regionales de los currículos regionales. Entonces,
la relación está planteada en el binomio currículos regionales y marco curricular, mapa de progreso y rutas de aprendizaje. ¿Qué ha dicho el Ministerio? El Ministerio ha dicho lo siguiente: no me van a mover las competencias. Antes se podía redactar competencias, ahora no, hay que mover, dice el Ministerio. 2, no me van a mover las capacidades, no me muevan las capacidades, están hechitas. Pero sí pueden ustedes y usar incluso, sobre todo para trabajar todas las áreas curriculares, por el momento el diseño curricular nacional, pero para sacar contenidos. O sea, ¿para qué sirve el diseño curricular nacional en estos momentos, sobre todo en matemática, comunicación y ciudadanía? Solo para sacar contenidos. Porque nadie está planteando contenidos para desarrollar estándares. Me imagino que ese va a ser un trabajo posterior que va a desarrollar IPEBA. ¿Por qué? No se pueden desarrollar capacidades ni competencias sin contenidos. O sea, las capacidades y competencias se logran siempre con contenidos. Otro tema, una capacidad simple no se puede desarrollar con un contenido complejo. También necesita un contenido simple. Pero el problema está que si hay una capacidad compleja, la capacidad compleja no se logra con un contenido simple. ¿Qué necesita? Un contenido complejo. Y entonces no se debe subestimar el contenido. El contenido es demasiado importante para desarrollar capacidades y competencias. El concepto del PCR. En el PCR hay saberes. La única manera de hacer equivalencias es demostrando que los saberes son niveles de desempeño, así como una competencia y una capacidad también son niveles de desempeño. Si hacemos esa equivalencia, no va a haber problemas ni contradicciones entre el PCR y el marco curricular, las rutas, ni el mapa de progreso, ¿no? Entonces, este es el nuevo trabajo, la nueva manera de hacer educación en el país. Hay un marco curricular, las 151 competencias, ¿han visto las 151? Han sido agrupadas y reducidas a 8. Ahora, las competencias más importantes que hay que trabajar son 8. Le han llamado macro competencias. Esas 151 competencias se han reducido ahora, son poquitas. Me gustaría que cuenten en las rutas cuántas competencias hay. Son poquitas las competencias. Las capacidades también se han reducido, ya no son así la cantidad esta que hemos mostrado en las cifras, lo han reducido, ¿no es cierto? Los conocimientos no los han puesto. No sé si es un tema de falta de reflexión o análisis de la gente que está trabajando la propuesta, o que recién lo van a presentar los contenidos para trabajar capacidades y competencias. A mí me encantaría que no lo presenten, que más bien el profesorado tenga la libertad de conseguir sus contenidos, la absoluta libertad de buscar libros, de gestionar el conocimiento de diferentes lugares, y tendría la libertad, de acuerdo a las demandas, las necesidades, de colocar los contenidos. Me gustaría, pero no sé, veremos cómo está pensando la gente del Ministerio de Educación en estos temas, ¿no? Cuando se ha hecho el proyecto curricular regional, se ha tomado como base el DCN. Entonces, todos los vicios que presenta el DCN, que están también en el PCR, hay que limpiarlos, hay que sacarlos. Hay que convertir, así como el Ministerio ha convertido el DCN en un marco curricular, el PCR también habría que convertirlo en una especie de un marco curricular regional, o sea, reducir, porque también tiene demasiados saberes, fundamentales, saberes, logrados, tiene demasiados. ¿Cuál es la ventaja del mapa de progreso? La ventaja del mapa de progreso es que tiene niveles, y eso es muy importante para trabajar, ¿no? Y entonces se inicia a trabajar con el nivel 1, en primaria el 2, 3, 4 y en secundaria 5, 6. Y si les alcanza tiempo, el 7, porque el 7 no es obligatorio cumplir, solamente es obligatorio trabajar hasta el nivel 6, ¿no? Y entonces, en términos comparativos, si un niño es trasladado del Perú a los Estados Unidos, ¿qué va a pasar?
van a ubicar el nivel. No les interesa a los Estados Unidos el grado en que se encuentra, pero si aquí está en el 6º grado, van a evaluar en qué nivel está. Entonces, si el nivel corresponde al primer año de secundaria, o mejor dicho, al primer grado, 2º grado de primaria, lo van a colocar al 2º grado de primaria, porque ahora se va a evaluar y ubicar de acuerdo a niveles. Para eso sirven los estándares, ¿no? Entonces, un médico que sale de aquí, de una universidad, se va a los Estados Unidos, lo colocarán al 5º de secundaria, porque el nivel que tiene corresponde a ese tipo de capacidades y competencias desarrolladas, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que los colegas de primaria, sobre todo, tienen que enviar a los estudiantes con el nivel 3, ¿no es cierto?, al colegio. El problema va a estar que cuando nosotros los de secundaria recibamos a los estudiantes y no estén en ese nivel, va a tener que haber una rendición social de cuentas sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y el mapa, o mejor dicho, el marco del buen desempeño docente está elaborado estrictamente para trabajar niveles, o sea, los mapas de progreso de los aprendizajes, ¿no? Y igual el marco del buen desempeño del directivo está también para trabajar el mapa de progreso del aprendizaje. Mi preocupación es si Simón seguramente nos va a ayudar a ver cómo ellos han planteado la propuesta de trabajar el PCR. A mí me llama la atención y me parece interesante los estándares. Yo tengo un análisis de todas las partes negativas de trabajar con estándares, o sea, la parte negativa. Si les cuento, ustedes se van a desanimar y segundo, se van a confundir. Yo tengo todo un análisis, lo voy a publicar en una revista académica de educación, sobre qué significa tener estándares para los niños de una sociedad multicultural y compleja, como es el caso del Perú, ¿no? Hay estudiantes con las experiencias de Chile. En Chile los estudiantes se han movilizado, ¿se acuerdan? Los movimientos estudiantiles han logrado con el modelo, porque este modelo ya se implementó en Chile, han logrado con el modelo los resultados de PISA. Se han ubicado bien en PISA. Los mexicanos han trabajado con esto, están bien en PISA. Colombia ha trabajado con esto, está bien en PISA, etc. Los estándares pareciera que ayudan mucho a cumplir con las exigencias internacionales, pero no ayudan a resolver problemas personales de cada uno de los estudiantes en términos de sus potencialidades, necesidades, intereses que tienen los estudiantes, ¿no? Yo tengo toda una apreciación y un análisis técnico de los estándares, ¿no? Y mirando un poco la experiencia internacional. Esto fue trabajado en Australia, en el Reino Unido, en algunas regiones o estados federales de los Estados Unidos, y siempre con problemas, sobre todo con temas sobre creatividad, pensamiento lateral, donde esto más bien busca unificar, o sea, busca un pensamiento único. Retornamos al modelo industrial. En el modelo industrial a todos yo repartía las zapatillas 35 y ustedes lo tenían que calzar, porque las zapatillas 35 es un estándar. No me calza, pues, que me importa, pero tú tienes que cumplir el estándar. No, yo calzo 39, no, el estándar es 35, pues tienes que ponerte las zapatillas, ¿no es cierto? Esas son algunas desventajas que no voy a comentar más, pero que son parte de cómo en sociedades como la nuestra tan complejas no funcionan estos mapas de progreso del aprendizaje, ¿no? Me encantaría que los mapas de progreso estén como parte de los saberes logrados, porque la UNC y todas las evaluaciones que se implementen van a evaluar saberes, o mejor dicho, estándares, y que nosotros no trabajemos en función de estándares, ahí va a estar el gran problema, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esto podría ser funcional? Eso nos responderá Simón. Tiene una propuesta de trabajo que es oficial, que pertenece al sector de educación. Entonces vamos a ver cuál es la reflexión que ellos nos plantean.
plantea. Pero yo les estoy dando una visión panorámica de más o menos cómo tenemos que trabajar. Entonces, nuestros instrumentos de gestión son marco curricular, mapa de progreso del aprendizaje, rutas y currículos regionales, en este caso PCA. No es un capricho, es decir, yo no trabajo con el PCA. No puede ser un capricho. Entonces ahora vamos a ver de qué manera podríamos darle una salida a todo esto. Solamente hasta ahí sería mi intervención y tendría que ceder la palabra a Simón para que ahora nos explique la parte que le corresponde, que es la parte más operativa de todos estos instrumentos en el PCA. Gracias, colegas. Bien, me imagino que ya se están alistándose las preguntas y para entrar a la etapa de debate y conversación respecto de estos temas que estamos conversando en esa tarde. El próximo mes, mientras tanto, Simón alista, el próximo mes nosotros tenemos la presencia de Atilio, nuestra institución, a hablarnos sobre investigación científica. MILCET, ustedes conocen, organiza igualmente concursos de investigación científica. Entonces el próximo mes se hará la invitación a través de los medios virtuales con los cuales hemos estado acostumbrados a hacer. Están invitados desde ya a hablar sobre investigación científica y obviamente orientados hacia la educación básica. Bien, están invitados entonces para esto el próximo mes. Bien, yo voy a puntualizar algunos aspectos respecto a lo que el PUNO está trabajando como propuesta de operativización del PCR. Pero también vamos a referirnos, ¿no es cierto?, a algunos puntos a los cuales también ha referido Walter. Vamos a apreciar, bueno, en esta diapositiva, que es una diapositiva oficial del Ministerio. O sea, esta es la mirada del Ministerio respecto a cómo está el contexto curricular nacional. Imagínense, por un lado el proyecto educativo nacional, el diseño curricular nacional, que el propio Ministerio reconoce que no tiene legitimación social y tiene problemas de densidad y gradualidad. O sea, una de las deficiencias que tiene el DCN, ya lo ha referido Walter, no ha referido a las otras dos deficiencias, que son la gradualidad y la pertinencia, ¿no? El TCN lamentablemente no expresa la gradualidad de los aprendizajes, no evidencia esa articulación que se debe dar entre los niveles, por ejemplo, de educación básica, ¿no? Y el otro tema es el tema de la pertinencia, que no lo está poniendo acá, ¿no es cierto?, como característica de todo currículo moderno. Y la pertinencia no tiene que ver solamente con atender las necesidades regionales y las demandas regionales, sino también tiene que ver con que ese currículo tenga que generar aprendizajes. ¿Ya? Y en el caso del DCN, por el hecho de su densidad y que no exprese gradualidad, ha dejado de ser ya un currículo pertinente también. Porque ese 30% que supuestamente tendríamos para la diversificación nunca se ha dado. Y los maestros lamentablemente nos hemos encargado de no hacer procesos efectivos de diversificación, aunque sea en ese 30%. Y hemos convertido el DCN en un currículo mucho más cerrado. Aquí el tema es, deja de ser pertinente también porque primero no atiende, ¿no es cierto?, las necesidades, las demandas del contexto regional, y además no sirve para generar aprendizajes. ¿Cuánto del currículo prescrito se ha logrado implementar en el aula, ¿no? La brecha entre currículo prescrito y currículo implementado? ¿Cuánto hemos logrado desarrollar? Si se necesitaron 2 años y medio para desarrollar todos los conocimientos y capacidades del PC. ¿Cuánto de manera efectiva hemos desarrollado en el aula? ¿Cuánto currículo hemos implementado? Hay una tremenda brecha. Y la brecha más grande es entre este currículo prescrito y el currículo aprendido. O sea, ¿cuánto de lo que tú has logrado desarrollar de manera efectiva el estudiante ha aprendido? ¿No? Entonces, el currículo aprendido y el currículo prescrito, entonces hay una gran brecha que es difícil de cerrar a partir de la aplicación del DCN.
Luego tenemos los mapas de progreso y fíjense que ya el Ministerio considera dentro de este panorama del contexto curricular a los currículos regionales, ¿no? Y ahí está la fotito incluso del PCR. Ya lo ha manifestado Walter. Se trata de una política nacional. Ha explicado el respaldo normativo, porque al final el CHEN es una norma, ¿no? Ha sido aprobado por decreto supremo. Entonces hay un respaldo normativo que nos da luces para hablar ya de una generalización del PCR, ¿no es cierto?, a nivel de nuestra región Puno. Muy bien. Walter se ha referido al respaldo normativo nacional, pero también tenemos un respaldo normativo regional. Y aquí, a partir de, digamos, de esta presentación, vamos a deslindar dos cuestiones. Vamos a deslindar con aquellos que manifiestan que el PCR es un atraso, o sea, que la cultura es un factor de atraso, ¿no es cierto? Y ellos, ¿no es cierto?, toda la vida están lanzando piedras en contra del PCR, ¿no es cierto?, afirmando de que es un factor de atraso. Fíjense que el PER, que es el 2016, establece en el Objetivo Estratégico 4 generar un currículo regional pertinente y relevante al contexto local y al contexto global. O sea, no es posible que un currículo se cierre, ¿no es cierto?, en sus áreas locales, ¿no? Eso sería un reduccionismo localista. O sea, el currículo no puede estar al margen, y la educación regional no puede estar al margen del avance de la ciencia y de la tecnología, ¿no es cierto?, al margen de los aportes importantes de otras culturas. De lo que se trata es que a partir de la afirmación cultural nosotros podamos apropiarnos de sus aportes e incorporarlos a nuestra cultura para generar nuestro propio desarrollo. Y en ese sentido, el currículo también debe ser pertinente y relevante al contexto global. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, ¿no es cierto?, de recibir todo creyendo que todo lo que viene de afuera es bueno para nuestro desarrollo. Y esa posición que afirma de que el currículo regional es un factor de atraso, simplemente se está yendo al otro extremo, es decir, a una posición de reduccionismo colonizante. Entonces, creo que a partir de esta política está claro que el PCR no constituye ni debe constituir un factor de atraso. Lamentablemente se han tergiversado, ¿no es cierto?, las esencialidades del PCR. No sé por qué intereses los que han empezado a implementar el PCR desde el 2009, que entra en vigencia, han reducido pues el PCR a una cuestión de ritos, ¿no es cierto?, prácticas rituales, lo han reducido a una cuestión de lenguas incluso, ¿no?, que es importante, pero que no significa que el que va a aplicar PCR necesariamente debe hablar, dominar, ¿no es cierto?, la lengua original. Es decir, los castellano hablantes, que son muchos, no tendrían derecho a aplicar el PCR, no lo podrían aplicar en su dimensión, ¿no? Entonces se ha llegado a un punto de folclorizar el PCR, y eso lamentablemente ha causado rechazo en los maestros en su aplicación. Muy bien, esto ya lo ha explicado Walter. Me parece que los estándares, al margen de que, ¿no es cierto?, sirvan para de alguna forma ver, alcanzar los aprendizajes que se alcanzan a nivel nacional e internacional, también deberían convertirse en un instrumento en el aula. Es decir, que el maestro vea los estándares, pero también ¿para qué? Para ver cómo están los estudiantes, ¿no es cierto?, avanzando en el logro de sus aprendizajes, ¿no? Me parece que a nivel instrumental es importante ver, no perder de vista los estándares. Ahora, el tema de la articulación, felizmente hemos sido parte del equipo técnico regional que ha trabajado y está trabajando ahora con el Ministerio el tema de la articulación. Al Ministerio no le conviene deshacerse de este PCR. Lo que le conviene más bien es trabajar una metodología de articulación, porque más adelante seguramente se van a venir currículos regionales que no necesariamente estén concebidos bajo un enfoque por competencias, ¿no? Tal vez
por ahí aparezcan currículos también bajo el modelo sociocrítico. Y entonces el Ministerio va a tener una metodología ya, ¿no es cierto?, validada para abordar la articulación con estos currículos regionales, ¿no? Tal vez aparezcan más currículos regionales por saberes. Y entonces, por eso que se ha dado una apertura de parte del Ministerio para trabajar el tema de la articulación. El problema es que las discusiones que se han tenido con el equipo de especialistas del Ministerio es que a nivel de enfoque pedagógico no hay punto de encuentro, ¿no? Son dos finalidades diferentes y ya están irreconciliables. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el PCR está concebido bajo un enfoque histórico-crítico. Y la finalidad del enfoque histórico-crítico es formar a las personas para su propio cambio, para el cambio de la sociedad y el cambio de la naturaleza. Pero ¿cuál sería la finalidad, no es cierto?, de un enfoque que asume el DSN, por ejemplo, que es un enfoque sociocognitivo, humanista, y ahora, ¿no es cierto?, mezclado con un enfoque eficientista sistémico, que es por estándares, y que asume un modelo por competencias? Finalmente es formar personas para que sepan actuar en un contexto determinado y se amolden en ese contexto, ¿no? Entonces, las finalidades, hasta este punto, a nivel de enfoques pedagógicos, no hemos encontrado un punto de encuentro, porque son dos finalidades muy diferentes. A nivel de modelo curricular, nosotros asumimos el modelo sociocrítico procesual, ¿no? Y el sistema curricular está asumiendo un modelo por competencias y capacidades. Entonces, a este nivel de modelo curricular tampoco hemos encontrado, ¿no es cierto?, algunos puntos que nos permitan hablar de una articulación a nivel de modelo curricular. Entonces, lo que se ha establecido finalmente, por el momento, porque todavía la mesa de trabajo está abierta, es que sí podemos establecer una metodología de articulación a nivel operativo. A nivel operativo. Es decir, el nivel operativo del sistema ahora está marcado por las rutas del aprendizaje. Y el nivel operativo de nuestro currículo está marcado por las programaciones anuales y las sesiones de interaprendizaje. Entonces, lo que hemos quedado, y eso está en actas, ¿no es cierto?, firmado por el equipo del Ministerio, es que las rutas del aprendizaje son elementos dinamizadores de las sesiones de interaprendizaje y convivencia. O sea, no podemos, tampoco el Ministerio esté de acuerdo en generar híbridos, ¿no?, en generar monstruitos pedagógicos. Entonces, lo que hemos hecho es plantear lo siguiente: apropiarnos de las metodologías que están muy bien diseñadas, ¿no es cierto?, en algunos casos en las rutas del aprendizaje, y a nivel de estrategias metodológicas incorporarlas en nuestras sesiones de interaprendizaje. O sea, no hemos quedado en jalar, digamos, competencias a las sesiones, en jalar capacidades y mezclarlas con los saberes, que tienen otra lógica de construcción. Tienen otra lógica de construcción. Entonces hemos evitado generar híbridos, porque eso sí conllevaría la confusión a los docentes, ¿no?, a los docentes a nivel de aula. Entonces, esa es la única metodología que hemos encontrado por el momento para articular. Ahora, hay necesidad de articular, por ejemplo, los saberes aprendidos a los aprendizajes fundamentales y a los estándares, sí. Pero los estándares y los aprendizajes fundamentales se convierten, en este caso, en orientadores. O sea, no podemos perder de vista tampoco nosotros, a partir de la aplicación del PCR, lograr esos aprendizajes fundamentales, ¿no es cierto?, que están en el marco curricular y que son la columna vertebral del marco curricular nacional. Entonces, esos serían los niveles, los avances que se han hecho en el Ministerio, ¿no?, entre los equipos técnicos. Y bueno, pero ¿cómo se da esta apertura? Lo cierto es que el PCR, desde su origen, como lo ha manifestado Walter, está concebido también, ¿no es cierto?, bajo, de alguna forma, el predominio en cuanto a los contenidos del TCM. Más o menos habrá un 70% o 60% de saberes extraídos del TCM. Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel de enfoques de área,
el Ministerio también está manejando, ¿no es cierto?, los mismos enfoques, solo que nosotros le damos énfasis en el aspecto del desarrollo de la criticidad. Por ejemplo, en comunicación, el enfoque es el comunicativo textual, ¿no? Y el Ministerio también asume el enfoque comunicativo textual, así como asume el PCR. La diferencia es que nosotros enfatizamos más en el manejo de la literacia crítica, ¿no?, que ahora lo ha desarrollado ya Casani, y entonces enfatizamos en eso, ¿no?, en la comprensión crítica. Ahora el Ministerio también está asumiendo la comprensión crítica como competencia, comprende críticamente, ¿no es cierto?, en comunicación. También lo toma Casani, pero me parece que lo está tomando muy sesgadamente, ¿no? Está hablando de literacidad como práctica social del lenguaje y no está hablando de literacidad crítica, es decir, de gestión de ideologías, gestión de pensamiento al momento de leer o escribir un texto. Entonces nosotros sí le ponemos ese énfasis. En el área de matemática, por ejemplo, el enfoque de resolución de problemas, que es el área, ¿no es cierto?, general, que es el enfoque de área de matemática, también se asume en el PCR, ¿no? Ahora último hemos estado revisando la ruta de ciencia. Y uno de los enfoques en ciencia es la indagación científica. Y un elemento fuerte en este enfoque es el tema de la problematización. Y la problematización nosotros lo asumimos como metodología en el PCR. Fíjense que nosotros incluso nos hemos adelantado al Ministerio, ¿no?, en estos aspectos. Entonces, a nivel de enfoques de área, que es ya operativo, también hay coincidencias. O sea, nosotros no estamos lejos de lo que se plantea en el sistema curricular. No estamos lejos de lo que se plantea en las rutas, ¿no? A nivel de aprendizajes fundamentales, no tengo aquí la diapositiva. Vamos a buscar. Hay serias coincidencias, no hay serias discrepancias, hay coincidencias. Sin embargo, no está acá la diapositiva, no he olvidado porque estaba en el trabajo y yo no vamos a poner Los aprendizajes fundamentales están íntimamente relacionados con las áreas de saber fundamental del PCR. Yo no sé si es una coincidencia o el Ministerio ha tenido que leer primero el PCR para plantear los aprendizajes fundamentales. Si analizamos cada uno de los descriptores de estas macrocompetencias, porque hasta el año pasado el Ministerio tenía esa idea que ha manifestado Walter, ¿no?, que los aprendizajes fundamentales deberían constituir áreas del currículo y que cada región debería estructurar sus áreas de su currículo regional mirando cada uno de estos aprendizajes fundamentales. Pero ahora la mirada del Ministerio ha cambiado, ¿no? A partir de la comparación que nosotros hemos hecho con el equipo mismo del Ministerio respecto a cómo hasta el nombre del área coincide, ¿no es cierto?, con los descriptores de los aprendizajes fundamentales, ahora el Ministerio ha redefinido estos aprendizajes fundamentales y ha determinado que ahora son macro competencias, que no son áreas del currículo, ¿no?, que más bien todas las áreas del currículo transdisciplinariamente tienen que trabajar en función al logro de estos 8 aprendizajes fundamentales. En el tema de comunicación, ¿no es cierto?, el Ministerio nos plantea que el estudiante debe comunicarse en su lengua originaria, en castellano, y una lengua extranjera más, ¿no?, siempre que sea posible. Y estamos hablando ya de acá de un tema de multilingüismo. Y el área en el currículo regional se denomina
comunicación sociocultural y multilingüe. Igual, en matemática, el Ministerio asume también el enfoque de interculturalidad. Si ustedes leen el descriptor de matemática, o sea, el aprendizaje fundamental relacionado a matemática, coincide exactamente con el área de matemática del PCR. El área de matemática del PCR es matemática intercultural. Entonces, más bien le ganamos en uno al Ministerio. El Ministerio no tiene un aprendizaje fundamental exclusivo para investigación. Pero nosotros sí tenemos un área exclusiva para investigación e innovación. Entonces, lo de investigación, el Ministerio lo está articulando al aprendizaje fundamental relacionado a CTA, ¿no? Pero nosotros tenemos un área exclusiva para desarrollar la investigación. Entonces, hay puntos de encuentro. Hay puntos de encuentro. No estamos lejos de lo que quiere el sistema curricular, pero nosotros nos estamos adelantando un poquito más, ¿no? Le estamos dando un agregado. Y ese agregado, precisamente, y ese debería ser el aporte del PCR al desarrollo curricular nacional, es que nosotros sí estamos convencidos de que es necesario el desarrollo de la criticidad para cambiar nuestra realidad regional. O sea, queremos que nuestros estudiantes sean críticos, sean investigadores, ¿no es cierto? Y sean propositivos, o sea, que propongan soluciones a los problemas de la región. Por lo tanto, le ponemos mayor énfasis al desarrollo de la conciencia crítica. Muy bien. El otro tema era que el Ministerio también, así como se ha hecho una contabilidad, ¿no es cierto?, respecto al número de capacidades, al número de conocimientos que tenía el DCN, el Ministerio también ha hecho lo mismo con los PCRs y los DCRs. Y una de las, y hay que reconocerlo, hay que ser autocríticos, ¿no? Y una de las grandes deficiencias también que ahora tiene el PCR es el tema de la densidad. Es muy denso. Y la otra debilidad, diríamos, a nivel de mallas curriculares, es que nosotros proponemos, por ejemplo, a nivel de saberes aprendidos, que estos saberes aprendidos deberían estar orientados al desarrollo de las tres estructuras básicas del ser humano. O sea, no solamente lo cognitivo, sino también de lo afectivo, valorativo y de la estructura cognitiva, volitiva. O sea, de la toma de decisiones y de la voluntad. Sin embargo, en la redacción, ¿no es cierto?, de estos saberes aprendidos, muchos solamente se quedan en lo cognitivo. Hay preguntas problematizadoras que no problematizan nada. Con un sí y con un no ya están respondidas. ¿No es cierto? Hay aprendizajes, saberes fundamentales muy gruesos, muy abstractos, que es necesario simplificar. O sea, una malla curricular debe ser lo más sencilla y lo más funcional para el trabajo en aula. Y ese trabajo seguramente la región lo asumirá, no sé. Ahora habría que ver también quién se compra el lío, ¿no es cierto?, del PCR para el siguiente periodo. Lo cierto que sí es política nacional y es política regional, y lo que estamos nosotros propendiendo es a la generalización. La Gran Unidad Escolar San Carlos se ha reunido en esta semana y ha decidido aplicar el PCR. Entonces vamos a ir a hacer un trabajo de reforzamiento pedagógico. Independencia también de Puno también ha decidido aplicar el PCR. El año pasado hemos focalizado más o menos en secundaria un 35% de colegios, en primaria el 60%, y en inicial hemos batido el récord. El 80% de instituciones iniciales el año pasado se han focalizado en el PCR. Entonces nosotros sí creemos en la generalización, ¿no?, del currículo regional. Más aún si hay un respaldo normativo nacional y un respaldo normativo a nivel de la región. Pero habría que analizar las dos condiciones, ¿no? La primera condición, que tiene que ver con las condiciones objetivas, es un pretexto para no aplicar. Que no tenemos infraestructura, que no tenemos equipamiento, no tenemos libros al PCR, ¿no es cierto?
pero ya tenemos normas. Ya, esas son condiciones objetivas. Pero me parece lo que va a determinar en la generalización son las condiciones subjetivas. Es decir, que el maestro, a pesar de que las condiciones objetivas no se dan como debería ser, el maestro se apropie e internalice el PCR, ¿no es cierto? Y lo asuma de manera libre, consciente y voluntaria, sin ningún tipo de imposición normativa, porque si no estaríamos yendo en contra misma de la propuesta, porque lo que se trata es de que los maestros ahora se conviertan en decisores del currículo. O sea, en un marco, en un modelo procesual, el maestro ya no es un simple repetidor de recetas curriculares, es el decisor del currículo del aula, y por lo tanto debe ser también crítico con el currículo y debe tener la capacidad de desarrollar pensamiento curricular. O sea, ser crítico con su práctica pedagógica diaria y tener la capacidad y la voluntad de cambiar viejas prácticas que no dan resultados en cuanto a logros de aprendizaje. Y debe ser capaz también de escoger pertinentemente los contenidos a los que se ha referido Walter, ¿no? Sin necesidad de que el ministerio te diga, mira, estos son los contenidos que tú debes desarrollar. Muy bien, entonces el derrotero, ahora estamos en una fase de consolidación. 2013-2014 estamos trabajando en un proceso de consolidación en la aplicación del PCR. El 2015 se está proponiendo generalizar, pero ¿quién se compra el pleito? Seguramente algún candidato que quiera hacer su campaña tomando el PCR va a fracasar. Va a fracasar. No sé quién se compra. Sería bueno, por ejemplo, que alguien, un gobierno que entre el año que viene, se comprometa a invertir, ¿no? El gobierno que está pasando ha asumido un compromiso de invertir, pero no lo ha hecho. Conversando con los amigos en el círculo académico acá de Walter, también con José Luis, etc., se planteaba, ¿no? Así en una conversación de amigos, ¿qué pasaría si un gobierno regional se anima a invertir solamente 1 millón más de soles para promover, ¿no es cierto?, que las fuentes del PCR vengan a Puno y nos puedan explicar? Por ejemplo, Edgar Morin, que es el que trabaja el pensamiento complejo, es una de las fuentes del PCR. A muchos de los maestros les gustaría que Morin venga, ¿no es cierto?, traído por el gobierno regional, pagado por el gobierno regional, y nos explique en qué consiste el pensamiento complejo y cómo esta teoría, ¿no es cierto?, le da luces al PCR. O que venga un subiría y que nos explique desde la propia fuente en qué consiste la pedagogía dialogante, que es también un sustento, ¿no es cierto?, para hablar de interaprendizaje en el PCR. O que venga Bandí, ¿no?, o Casal, que nos explique en qué consiste la literacia crítica. Pero habrá la voluntad de un gobierno regional que diga, mira, yo tengo 1 millón y tráeme a todas esas fuentes del PCR, o un Ortiz Cabanillas que nos explique cómo se recogen los aportes de la neurociencia al PCR. Porque uno de los aportes y una de las fuentes del PCR es las neurociencias, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos que este currículo es pasadista, es anacrónico, si está nutrido de las fuentes más modernas, de las fuentes epistemológicas más modernas? Pero es necesario que los maestros conozcan. A mí me gustaría que algún gobierno regional, algún candidato diga, si yo voy a apostar 1 milloncito para traer a todas las fuentes del PCR. Y entonces el maestro asumiría, ¿no?, con conocimiento de causa, la aplicación del PCR, sabiendo qué cosa quiere lograr, qué propósito tiene. Entonces, estamos en ese camino. La pregunta es, ¿quién se compra el pleito? La propuesta de operativización, bueno, ya no lo vamos a explicar porque ya no alcanza el tiempo.
Pero estos son los niveles de concreción, ¿no es cierto?, curricular regional. Tenemos el PCR, partimos de un diagnóstico, porque es necesario conocer sobre qué realidad vas a aplicar el punto. La programación anual y de frente a las sesiones de interaprendizaje. Ya no tenemos unidades, de frente a las sesiones. Porque no tiene sentido, si la programación anual está mensualizada, no tendría ningún sentido ya trabajar unidades. Por eso es que nos saltamos de frente a las sesiones de interaprendizaje. ¿Listo? Estos son otros aspectos. El tema de la problematización lo asumimos como metodología en el PCR. La idea también es ir formando a los estudiantes en la investigación y la indagación, ¿no? Entonces la problematización parte de un supuesto, y el supuesto es que toda realidad se puede transformar. No hay conocimiento absoluto. El conocimiento está en permanente cambio y transformación. Y la finalidad es que los estudiantes aprendan a problematizar, pero también utilicen la problematización como metodología de aprendizaje. ¿Y en qué consiste problematizar? No es sino organizar estos elementos, pues sistemáticamente, ¿no? Determinar cuál es la situación real, la situación deseable y la discrepancia. Y entonces, si yo logro organizar estos elementos, lo que estoy haciendo es problematizar una realidad, problematizar un conocimiento o un fenómeno. Entonces, la finalidad, el objeto de que el estudiante pueda manejar la problematización es también que finalmente pueda problematizar su realidad y pueda, a partir de lo que ha aprendido, plantear soluciones a los problemas de su realidad y transformar esa realidad, ¿no? Bueno, como metodología. Y en base a esto también funciona la malla curricular, ¿no? Y la propuesta, bueno, esto debe ser una estructura que se habrá aprendido, ¿no?, desde las neurociencias. Una estructura cognitiva que tiene que ver con el pensar, la estructura afectivo-valorativa y la estructura conativa o cognitiva. Pero ¿a qué viene esto? ¿Por qué tiene que ver con el currículo por saberes? Es que este aporte, ¿no es cierto?, teórico, encaja con nuestras formas de pensar y de actuar en el mundo andino. O sea, encaja sobre todo con nuestras normas de racionalidad. Por ejemplo, la estructura cognitiva está muy relacionada a la Yin-Yacha, que es una norma de racionalidad andina. El querer, o sea, la estructura afectivo-valorativa está muy relacionada estrechamente con el Ayin-Muna, ¿no es cierto? La estructura conativa, volitiva, está muy relacionada con el hacer, ¿no?, con el hacer bien, con el Ayin-Runa. Y entonces, la idea es que nosotros estamos proponiendo desarrollar estas tres estructuras en los estudiantes para que finalmente se logre el buen vivir, el Ayin causa. Y entonces, en base a esto, en base a este planteamiento, es que también se determinan los ámbitos de evaluación en el PCR. Y es por eso, y es una de las razones por qué es que se asume un currículo por saberes. Esta es la propuesta de la sesión de interaprendizaje y convivencia, donde articulamos nosotros las rutas en la parte de desarrollo del contenido, pero no jalamos las competencias, las capacidades, los indicadores de capacidad. Lo que nosotros hacemos es, como propuesta de articulación, es apropiarnos de las estrategias metodológicas de las rutas y trabajarlo a nivel de estrategias en la parte de desarrollo del contenido. O sea, esa es la metodología de articulación que se ha establecido con el Ministerio, no hay otra. Entonces, la articulación de los otros niveles se va a ir trabajando, ¿no?
de que por ejemplo, los saberes aprendidos tengan que orientarse a los estándares. Eso es un trabajo técnico que se tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, a otros niveles no podemos hablar de una articulación. Los mapas de progreso son orientadores del trabajo, no podemos perderlos de vista. Muy bien, la estructura de la sesión nos ha dicho que tiene muchos títulos y subtítulos. Y entonces no hay que verlo como un esquema, sino lo que tenemos que comprender son los procesos que se implican en la sesión de interaprendizaje. ¿Qué procesos implican, no? A partir de la teoría de la construcción del saber. Y solamente son 3 los procesos que se implican en una sesión: la subjetivación del saber, la objetivación del saber y la recreación. Y eso tiene que explicarse, ¿no es cierto?, en qué consiste, qué es un saber objetivo, qué es un saber subjetivo, qué es un saber objetivado y qué es un saber recreado. Y en términos sencillos, ya para culminar, hablamos de saber objetivo, ¿no es cierto?, que es aquel saber que no está dentro de una persona, que está fuera de uno. Y lo podemos encontrar ¿en dónde? En los libros, en el internet, lo podemos encontrar en la tradición oral, lo podemos encontrar en el maestro, ¿no es cierto?, en los textos. Es aquel saber que ya está dado y que es necesario que el estudiante logre internalizar. Y si el estudiante logra, a través de la educación intencional, internalizar ese saber objetivo que está afuera, entonces lo que hace es convertir ese saber objetivo en un saber subjetivo, proceso de subjetivación. Pero ¿de qué nos sirve el saber, el conocimiento, la experiencia si está solamente a nivel subjetivo? O sea, para decir que yo sé mucho, ¿no es cierto?, no sirve de nada si está acá nomás en lo subjetivo. Entonces es necesario que ese saber que ya está como subjetivo se pueda verificar, objetivizar. Es decir, debe ponerse en práctica social. Y ese proceso se denomina objetivación del saber. Ojo, que no es simple aplicación, es práctica social en el aula, práctica social en el seno familiar, práctica social en el seno comunal, en el entorno comunal, ¿no? Práctica social del saber, del conocimiento. Objetivación. Pero si a ese saber, que a partir de esa práctica social usted le puede agregar algo, ¿no?, el estudiante puede agregarle algo nuevo, puede identificar problemas a través de lo que ha aprendido, puede plantear soluciones y asumir compromisos, entonces lo que estamos haciendo es un proceso de recreación. Entonces, por eso planteamos a nivel de las sesiones esos 3 procesos: subjetivación, objetivación y recreación. Ahora, algunos dicen, no, pues si mira su esquema, es casi lo mismo que un esquema en el DC. Los procesos pedagógicos y cognitivos implicados en una sesión en el DSM son otros. Y no son iguales. Nosotros partimos en la subjetivación de un saber previo estructurado. O sea, es necesario que el estudiante tenga un acercamiento previo a lo que va a aprender. O sea, que no venga, ¿no es cierto?, así nomás y el profesor empiece a explorar esos saberes previos espontáneamente. ¿Cuál es el objeto de estructurar el saber previo? Es precisamente promover la indagación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estructuramos los saberes previos de los estudiantes? Hacemos que indaguen, que investiguen, que pregunten, o hacemos que vea un video relacionado a lo que va a aprender, o hacemos una visita guiada, no sé cuántas estrategias podemos utilizar para estructurar el saber, ¿no es cierto?, de tal forma que el estudiante ya venga con algo, que entre ya al proceso con algo ya estructurado. Y a través de la problematización lo que hacemos es desestructurar ese saber previo. Ahora, es lo mismo que conflicto cognitivo. Claro, conflictuamos, ¿no es cierto?, a través de la problematización.
Pero si nosotros asumimos el conflicto cognitivo, lo que hacemos es reducirnos solamente a las estructuras cognitivas. Pero cuando conflictuamos a través de la problematización, movilizamos no solamente lo cognitivo, movilizamos las otras dos estructuras más. Entonces no es igual, pues, ¿no? Problematización con conflicto cognitivo. Movilizas todo el pensamiento cuando problematizas una realidad o un conocimiento, no solamente lo cognitivo. Entonces nos vamos más allá. Y además que estamos promoviendo, ¿no es cierto? Ya nos estamos preparando para la investigación. Problematizamos y luego recién entramos a desarrollar los contenidos del saber fundamental. Y ahí podemos aplicar una serie de estrategias, las que tú sabes y las que también pueden estar en las rutas, ¿no es cierto? En comunicación ya tenemos las 3 rutas para los 3 dominios, ¿no? Tenemos para lectura, el otro que es escritura y comunicación oral. Ya están estructurados los mapas también, y en ese sentido ya no tiene, ¿no es cierto? Ya no tendríamos que ni siquiera ver el DSM. O sea, en comunicación el DSM ya ha muerto, en matemática también. Ya no tiene sentido utilizar el DSM si ya tenemos rutas completas en comunicación, en matemática. O sea, es una muerte agónica, lenta. Se completan las rutas en un área con sus correspondientes mapas de progreso, esa área muere en el DSM. Claro, vamos a ir al DSM a sacar reconocimientos, contenidos, es válido también, ¿no es cierto? Pero ya murió el DSM en esas áreas. Y entonces lo que hacemos es apropiarnos de las estrategias y las utilizamos para desarrollar los contenidos. Ahora ustedes dirán, profesor, pero en el fondo también estamos desarrollando competencias, capacidades. ¿De qué depende la utilización de una herramienta? Porque al final las rutas son herramientas pedagógicas. ¿De qué depende que tú utilices un martillo? Depende de la finalidad que tú tengas, ¿no es cierto? Sí, yo puedo utilizar el martillo como el lobo del martillo para matar gente. Lo puedo utilizar como arma de defensa. Lo puedo utilizar si es un martillo antiguo, entonces lo puedo utilizar, si es de colección, lo puedo utilizar como adorno en mi casa. O sea, ¿de qué va a depender? De la finalidad que tú tengas. Igual, las herramientas de las rutas, su utilización va a depender de la finalidad que tú tengas como maestro en el aula. O sea, el propósito que tú tengas. ¿Y qué va a definir el propósito y la finalidad que tú tienes? Lo va a definir el modelo curricular que asumes. ¿Y qué va a definir el modelo curricular que asumes? Lo va a definir el enfoque pedagógico que asumes. Y si te mueves bajo un enfoque histórico crítico, esa herramienta lo vas a utilizar para desarrollar la criticidad. Y si te mueves bajo un enfoque por competencias, esa misma herramienta lo vas a utilizar para desarrollar competencias. O sea, pero nosotros, además de generar, de formar personas competentes, queremos irnos un poquito más allá. Queremos generar personas competentes, pero que no se amolden, ¿no es cierto?, a un determinado contexto, a una determinada realidad, si esta realidad es adversa para el colectivo. Claro, soy competente, ya surgí pues en esta sociedad, en este mundo, y listo. Nunca me voy a proponer cambiar, porque estoy cómodo. O sea, pero nosotros lo que queremos es, a partir del desarrollo de criticidad, que esa persona, siendo competente, también se proponga aportar, cambiar la realidad, transformar la sociedad. ¿Listo? Muy bien, entonces esos son los procesos implicados en una sesión de interaprendizaje. ¿Es igual que el DSM? No, pues no. Hay muchas diferencias. Muy bien, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar al profesor Gabriel, docente de Ciencias Sociales en nuestra institución, a Walter,
por su presencia. Mientras van alistando ya sus preguntas a Simón Rodríguez. Bueno, los tres de fondo están inmiscuidos en el PCR. Los que enseñamos en el área de comunicación vamos a encontrarnos con que son tres escritores puneños. Gabriel Paz con un texto elemental, Aporías, Walter Paz con un texto obituario al búho, ¿no es cierto? Y a Simón Rodríguez, de que yo creí que estaba en Cusco, en las alturas de Machu Picchu, es lo que me decían los amigos, y él es especialista de lo que puro, que escribió el libro Desatando Penas. Desatando penas. ¿Qué estás haciendo? Desatando penas. Bueno, un aplauso para los tres, por favor, el público presente. Yo les voy a invitar, por favor, Walter, Gabriel, nos sentemos. No, por favor. Oigan, donde se siente cómodo, ¿eh? Gabriel, para tener un diálogo más. Sí, no sé, para tener un diálogo más directo, más sociable, digamos. Vamos entonces con las preguntas. Vamos con las preguntas del público entonces. Lancemos todas las preguntas salidas por ver. Todas, por favor, que bueno que se nos aclare, al menos para que tengamos bien claro esto del nuevo diseño nacional y el PCR. Bien, profesores, colegas, vamos con las preguntas entonces. Por favor, las preguntas. Profesor. Bueno, ante todo, buenas tardes, colegas, soy Walter, profesores y público presente. Mi pregunta sería la siguiente. Tengo una inquietud que personalmente